Y usted, si nos sigue por Facebook Live, podrá ver a nuestra primera invitada de hoy. Ella es Maribel Arias, ella es de Tecnocat. Curiosamente, esta entrevista la habíamos pactado hace como 2 o 3 semanas, me parece. Y sin embargo, el tema del que vamos a hablar tiene una actualidad rabiosa, vamos a decir, porque ayer se produjeron 2 o 3 grandes incendios en el Perú. De hecho, en Lima fueron 2 grandes incendios. Uno de ellos todavía me parece que está en curso. Y Maribel Arias es especialista, es ingeniero, es electricista, y con Tecnocat, es la empresa donde ella trabaja, desarrollan una labor de proyección social, me parece muy interesante, que es la de enseñar y difundir cosas que son poco conocidas para el público en general, incluso para los empresarios, ¿no? Para las grandes industrias. Y esta es la primera pregunta, ¿no? Sabemos o suponemos que estos 2 grandes incendios que se han producido en Lima se han debido a cortocircuitos, fallas eléctricas, etcétera. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si la luz estaba apagada, si todo estaba apagado, por qué es que se pudo producir un cortocircuito? Buenas tardes y gracias por venir al programa. Muy buenas tardes. Efectivamente, normalmente siempre se dice que todos los incendios son producidos por cortocircuito, pero en realidad nosotros tenemos que ver la fuente de lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurre? Son las malas instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas no son consideradas durante todo el proceso de la construcción de planos. Por ejemplo, esta empresa que ahorita sigue todavía incendiándose, en el 2005 tuvo ya anteriormente tuvo el mismo problema de incendio. Y ya miren, estamos en 2017 y esta empresa no tomó acción de lo que tenía que hacer. Nosotros como gestores de la eficiencia energética, ¿qué es lo que se debió haber hecho? Es haber hecho una revisión, un diagnóstico de todas sus instalaciones eléctricas. No debe ocurrir cortocircuitos si nosotros hacemos con cálculos eléctricos, con todas las consideraciones del caso, con las mediciones en electricidad que se pueda ir tomando. Nosotros llamamos de aguas arriba, aguas abajo. ¿Qué es lo que pasa? En un circuito, digamos, falla uno de las cargas, cualquier artefacto, cualquier motor, cualquier punto de luz, cualquier punto de toma corriente. Entonces, ese circuito inmediatamente manda al interruptor termomagnético a abrir el circuito. Entonces, no hay incendio. Simplemente no ocurre, y si ocurriera, tendríamos un extinguidor con el que se apaga todo el sistema eléctrico. No habría ningún problema de esa naturaleza. Lo que ocurre que, número 1, se tiene que recurrir a un especialista para hacer los cálculos de instalaciones eléctricas. Muy bien, bueno, a todo eso lo primero que hay que decir es que cuánto tiempo de vida, por ejemplo, tiene el cableado eléctrico de una casa, de una industria, en general, cuánto tiempo de vida tiene o de vida eficiente tiene el cableado eléctrico. Para hablar de cableado eléctrico, hay muchos tipos de cableados eléctricos. Hay algunos cables que, digamos, son TW, otros cables, como comentábamos, hace 50 años eran esos cables. Esas edificaciones antiguas de 50 años, cuando uno encuentra, esos cables están envueltos solamente en tela. Pero en cambio los cables actuales, los que deberíamos instalar, son los antiflama. Ahora, eso quiere decir que, bueno, una de las razones por las cuales hay tantos incendios en el centro de Lima, especialmente en las casas antiguas, es porque el cableado es muy antiguo, ¿no es cierto? Y no hay forma de... Bueno, el cableado siempre va por dentro de las paredes. Es muy difícil ver y evaluar. Lo que tendría que hacerse es recablear todas las casas. ¿A eso se refiere? ¿Eso está diciendo? Sí, lo que ocurre es que nosotros, al no ver, no sabemos lo que está ocurriendo dentro. Por dentro están pegados, están normalmente como chicles pegados y están todos sobrecalentados esos cables. Nosotros no vemos. Entonces, seguimos conectando más cargas. Hace 50 años tenían 4 puntos, actualmente tienen 20 puntos o 40. Entonces ese cable ya no soporta, pero aparentemente va a seguir funcionando. Sí está funcionando, pero en algún momento se van a pegar los cables y no solamente no vas a proteger, como les comentaba, un circuito, sino que no estás protegiendo tu patrimonio, tu vida, la familia, porque ocurre el incendio no solo en tu vivienda o en tu edificación, como podemos ver, sino que afecta a los demás. Sí. Ahora,
Hay otro hecho del que estábamos comentando justo antes, y es que lo usual es, tienes una caja de luz que de una determinada cantidad, no sé si voltaje o amperajes, ¿no? Ujú. Y bueno, y resulta que salta frecuentemente porque hay un mal contacto, etcétera, y entonces, Así o porque sobrecargas mucho, y lo que el electricista viene y te dice, no, lo que pasa es que tu caja no soporta esa electricidad, cámbiala por una superior, ¿no es cierto? Entonces, si tienes una caja que soporta, no sé, 20 o 30, la cambias por una de 60 y ya piensas que resolviste el problema. Eso es comúnmente. ¿Qué pasa? Normalmente un circuito, un ejemplo, de 20 amperios, el termomagnético mide 20 amperios y se abre el circuito. Entonces, todo ese circuito no hay luz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Viene el técnico, el pseudotécnico, y dice, no, esto ahorita lo soluciono. Le pongo 40 amperios. Y efectivamente le coloca 40 amperios, sigue funcionando ese circuito, pero ya no está pasando por todo ese cable, por todo eso 20 amperios, sino ya está pasando 40 amperios, que empieza a calentar, estos cables están calientes, y en vez de solucionar un problema, generamos un doble problema, que viene a ser el problema común y corriente que genera todo el sistema. Entonces empiezan a quemar estos cables, ¿no es cierto? Pero como ya soporta 40, entonces, digamos, no solamente afecta a este circuito, sino al siguiente tablero, que viene a ser el tablero general. Y este tablero general afecta al siguiente, que viene a ser el medidor. Y el medidor afecta al siguiente, que viene a ser el transformador. Entonces nosotros generamos de una cosa aparentemente pequeña que se pudo solucionar en su momento, somos los generadores del incendio, pudiendo inclusive hasta evitarlo. Ahora, otro tema que tiene que ver con esto es el ahorro de la energía y es el ahorro económico, ¿no es cierto? Que se puede aplicar desde las casas hasta las industrias, ¿no? Y es que la gente, y esto lo estuvimos conversando también con usted y con otras personas, es el recibo de luz. En el recibo de luz viene una cantidad de voltaje contratada, no sé si es voltaje, ¿cuál es la palabra? Potencia contratada. Potencia contratada, ¿no es cierto? Y generalmente viene una cantidad pequeña, digamos, y es la que uno debería usar en su casa, pero normalmente uno, conforme va pasando el tiempo que vive en su casa, compra más televisores, más equipos, más electrodomésticos, y todos van jalando luz, y entonces se sobrepasa la cantidad de electricidad contratada, ¿no es cierto? ¿Eso es correcto? Ajá. ¿Eso es lo que genera el sobrecalentamiento? Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos en nuestro recibo de luz tenemos un lugar donde dice potencia contratada. Normalmente dice 5 kilowatts, pero como manifestaba en el tiempo, terminamos consumiendo 20 kilowatts. ¿Y qué es lo que ocurre? De los 5 kilowatts nosotros pagamos normalmente. Nos viene el recibo de luz y pagamos por los 5 kilowatts. Pero por la diferencia, de acuerdo a norma, a ley, nosotros tenemos una ley, la ley de concesiones eléctricas, nosotros pagamos hasta 3 veces. Porque nosotros no hemos contratado, no hemos hecho una potencia, no hemos comprado a la empresa eléctrica, no tenemos una potencia contratada por 20 kilowatts, sino solo por 5 kilowatts. Y digamos, yo, bueno, me imagino que habría de contratar a un electricista experto para medir la cantidad de electricidad que realmente consumo en mi casa o en mi industria. Y una vez que tengo esa medición, ¿qué tengo que pagar extra a la compañía? No, ninguna. Lo que nosotros tenemos que hacer es contratar a un especialista que haga este trabajo de buscar la potencia, hacer todo el estudio, cuánto realmente consumes, cuánto estás consumiendo como usuario. Por ejemplo, si tú como usuario estás consumiendo 20 kilowatts, tienes que contratar con la empresa 20 kilowatts y vas a pagar hasta la tercera parte, vas a pagar menos. ¿Y no hay que hacer un cambio de contrato, no hay que pagar extra por ese No cambio? se paga a la empresa eléctrica nada extra. Lo que ocurre es que yo no trabajo para la empresa eléctrica, yo no trabajo para la municipalidad, yo trabajo para los usuarios. Y en defensa de los usuarios es que nosotros aplicamos la ley, la norma. Y la norma no es, digamos, solamente se trabaja a través de especialistas en legislación y tarifación eléctrica. Y nosotros estamos preparados para atender ese tipo de, digamos, de solicitudes, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que la mayoría de los usuarios de electricidad de Lima están pagando más de lo que deberían? Sí, realmente están pagando más de lo que deberían. Porque está inclusive encontrado en recibos de luz, recibos de facturación de 1 kilowatt de contratación. Eso ellos han contratado hace 50 años y siguen por 1 kilowatt de contratación. Y actualmente están consumiendo 40 kilowatts. Entonces, por ejemplo, hay galerías, hay centros, comercios, que de esa manera sigue su recibo de luz de 1 kilowatt.
Entonces, esa es una especialización. Ahora, la siguiente pregunta es, si yo he contratado, por ejemplo, tengo 20 kilowatts contratados y en realidad mis aparatos consumen 40, ¿eso hace que se recaliente el sistema o no? También somos colaboradores de recalentar el sistema. O sea, si yo contrato los 40 kilowatts que realmente uso, ¿ahí ya no se va a recalentar el sistema? Ya no, estaríamos colaborando inclusive con los gases del efecto invernadero, porque nosotros ahorita estamos emitimos gases de efecto invernadero al generar estos calentamientos energéticos. Estamos, digamos, dañando el medio ambiente. Ahora, esto dentro de la casa, dentro del consumo que es el normal que tiene uno en una casa, no es mucho, pero me imagino que las fábricas, las grandes industrias, los edificios, etcétera, deben tener este tipo de medición, ¿o no la tienen? No la tienen porque el usuario debería tener también su medición propia, que se ha trabajado con algunos clientes. Entonces ahí se ven las diferencias y ahí vamos viendo la potencia contratada. Entonces de esa manera nosotros podemos también pagar por lo que consumimos, más no por lo que no consumimos. ¿Y cómo se puede saber cuánto es la potencia que uno debe contratar? Hay que llamar a un especialista. Aparte de eso, sí, nosotros hacemos un diagnóstico, llevamos nuestros equipos, ¿no?, de tecnología de punta e inclusive podemos ser sugestores de eficiencia energética de fuera. Nosotros podemos responsabilizarnos porque cada industria, cada edificación grande debería tener su propio gestor de eficiencia energética, porque es el que le va a ahorrar en los costos hasta de producción de sus productos. Se ahorran los costos de facturación y la ventaja que es el retorno de la inversión. Tú inviertes y el retorno de la inversión es en 5 años, 2 años, 1 año, dependiendo de la magnitud de la solución. Qué interesante. Bueno, por último, usted estuvo mencionando también el tema del efecto invernadero, ¿no es cierto? ¿Cómo el tema eléctrico puede tener algo que ver con el efecto invernadero? Nosotros emitimos gases, todo tipo de gases, CO2. Por ejemplo, los gases del efecto invernadero, al momento nosotros cuando consumimos, digamos, el ahorro energético, el ahorro de la energía, hace que nosotros emitamos menos cantidad de gases de efecto invernadero. Cuanto consumimos más energía, emitimos más gases de efecto invernadero. Qué interesante. Y después se puede hablar de la huella de carbono, edificaciones verdes, podemos hablar de un sinfín de que vamos a hacer ecoambiental, nuestras instalaciones ecoambientales. Podemos hablar inclusive de lo que es la contaminación lumínica. Nosotros en contaminación lumínica vivimos 365 días al año durante 24 horas, porque vivimos con campos electromagnéticos y nunca hemos hecho la desconexión. Bueno, ¿ustedes entonces pueden hacer ese tipo de mediciones? Sí, tenemos evaluaciones, vamos a decir. Sí, nos encantaría hacer las evaluaciones cuando gusten. Muy bien, bueno, que comiencen aquí en la radio. Sí. En el ministerio sí, en general, ¿no? Ojalá, me imagino que acá no va a haber eso. En todo caso, ¿cómo tienen que hacer las personas interesadas en comunicarse con ustedes? A ver, me gustaría que nos llame a un celular. A ver. El 98 73 75 100. Voy a repetir. 987375 100. Ahí preguntan por usted. Sí, o por Tecnocat. Tecnocat, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por venir al programa. Muy amable. Realmente muy ilustrativa la entrevista. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hemos conversado con la ingeniera Maribel Arias de Tecnocat y voy a repetir una vez más el teléfono, el 987375 100. Muchas gracias. Gracias.